La autora ha hecho una exposición hoy día, ha explicado el mecanismo del dolor, no sé receptores, probablemente, ¿no? Entonces, cuando hay un fenómeno del dolor, ¿qué vía toma? ¿Qué vía toma? ¿Cómo es la transmisión del dolor? ¿Cómo se da el impulso de ¿Cómo se llama eso? Cuando yo agarro, ella viene y se hinca como un clavo. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno ha habido? Nosotros estamos bañados en nociceptores. Nociceptores son receptores del dolor, ¿verdad? Tenemos toda la piel, toda la mucosa, tenemos nociceptores, que son fibras que captan el dolor, transmiten el dolor, ¿sí? Y podemos tener en la piel, en la mucosa, en los vasos sanguíneos, tenemos en las vísceras, en los músculos, en las articulaciones, tenemos nociceptores. De manera que cuando hay un contacto rápidamente se transmite. Esa transmisión es de un pulso de algo mecánico y se convierte en químico, ¿no? Mecánico, físico, se convierte en un estímulo químico. Y ahí hay transmisión que se va hasta el asa dorsal de la médula, donde se encuentra la segunda neurona. Y de ahí se decusa 2 líneas hacia arriba y comienza a viajar a caminar por la vía espino-talámica. Espino por el médula espinal, talámica porque va al tálamo. El tálamo es como si esto fuera el cerebro y esta parte fuera la parte central del cerebro, es el tálamo, que es el centro integrador. Ahí se integra todas las sensaciones. Del tálamo, nosotros tenemos en la parte entre la parietal y la frontal, justo tenemos la parte frontal, la zona motora, y en la parte parietal la zona sensitiva. Y ahí hay una representación de nuestro cuerpo, que es el homúnculo de Penfield, que no es un hombrecillo muy simétrico, que digamos, ¿no? Porque tiene la cara muy grande, las manos muy grandes y el cuerpo muy delgado, ¿no? Esa es la parte representativa. Entonces, si yo me hinco en la mano, en el tálamo, una vez que la información llega al tálamo, por acá llega al tálamo, del tálamo va esa información hacia la parte que representa nuestro cuerpo, que es la mano, sería, ¿no es cierto? Si fuera la pierna, en la parte del homúnculo de Penfield viajaría a esa parte representativa de la pierna y regresa así en milisegundos para yo poder quitar la mano o quitar la pierna, dependiendo del área donde yo tenga la lesión. Es la parte representativa. Hay una parte, un homúnculo de Penfield sensitivo, que tiene que ver con este dolor, y tiene que ver, la otra es un homúnculo de Penfield motor, que tiene que ver con la actividad motora y todo esto, ¿no? Con alguna alteración de la actividad motora. Entonces, y una vez que la corteza ha llegado al estímulo, se hace consciente el dolor, y es ahí donde uno retira. Por eso una persona inconsciente, que está en coma, por más que tú le quemes la pierna o le tortures con el cuchillo, no va a sentir el dolor, porque no se ha hecho consciente el dolor. Los reflejos puede haber migrado todo, pero no hay conciencia. Entonces, tiene que hacerse consciente primero el dolor. Y aparte de eso tenemos nosotros los nociceptores. La nocicepción. La nocicepción quiere decir cómo nosotros controlamos el dolor. Por ejemplo, si González está jugando fútbol ahí, o ¿cuándo juega Alianza con mañana? ¿El miércoles? Mañana, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, uno de los jugadores, si se despierta temprano en su casa y de repente le pasa algo, se golpea el pie, qué sé yo, le cae algo, de repente el despertador le cae en el pie, le va a doler, si está a pie descalzo en ese momento. Pero si esa misma potencia del dolor le sucede cuando está jugando, ni cuenta se da de repente. Tendría que ser un dolor demasiado alto para que realmente él deje de jugar o le duela. Porque en ese momento el sistema del nociceptivo está muy, muy, muy despierto. La adrenalina y todo eso, la serotonina, hay neurotransmisores que van a atenuar el dolor. O sea, en ese momento de la emoción, bueno, a mí me asaltaron una vez con arma y me golpearon la cabeza y yo ni cuenta me había dado. En ese momento de la adrenalina o de todo eso, tú ni cuenta te das. Entonces yo me di cuenta porque estaba sangrando y ni siquiera me di cuenta, ni siquiera, o sea, que me habían topado nada. Pero son cosas que pasan. Es como en la guerra, hay tanta energía que le disparan y no siente nada. Recién se dan cuenta cuando no puede, de repente pasa algo y la sangre, pasa esa cosa. Entonces, en esos momentos nosotros tenemos un mecanismo de contrarregulación, que es atenuar el dolor.
atenuar el dolor. Por eso cuando uno está demasiado eufórico, te pueden golpear y todo eso y tú no te duele en ese momento. Después te va a doler, ¿no? Después te duele. Es así como podemos, el organismo se controla. Es más, ya de los años 60 han tratado de intervenir, incluso han hecho cirugías sin dolor. Yo recuerdo un día un amigo negro cirujano que me contaba que había operado con silocaína nada más en la parte externa, pero el cerebro no había anestesiado y él operaba y succionaba el hematoma que había pasado así. Claro, cuando uno va al Cerú, como está en zonas así, donde no hay un hospital de gran complejidad, uno recurre a todo. Ustedes, no sé si hace 5 o 6 años había un médico en Taladro, decían que fue en Ayacucho, en otro sitio, donde por salvarle la vida a un paciente esterilizó una de esas brocas y con un taladro normal, acero, perforó parte del cráneo y pudo drenar la hemorragia. Y el paciente sobrevivió. Claro que después tuvieron que poner antibióticos, pero el paciente sobrevivió. Que si no lo operaba por la compresión de la hemorragia, se muere. Entonces ahí la indicación es drenar, una preparación craneana, sacar un pedazo de hueso y que el cerebro, para no contraerse, digamos, desfogue. El sangrado lo aspiran, buscan el nivel de sangrado, paran el sangrado y listo, ¿no? El paciente se salva. Ya después ya la acecha, pondrán antibióticos, no lo sé, pero al menos está vivo el paciente. Es igual, cuando viajan en el avión, que hay un neumotórax o cualquier problema, con el tubo y han salvado vidas. Ha habido médicos que han estado viajando en el avión y se la han ingeniado y han tratado de expulsarlo el tórax y el aire sale, el paciente sobrevive. Y entonces llega a un hospital y ya le meten los antibióticos y todo y el paciente se salva. Pero si no actúa en ese momento, se muere. O alguien que se está asfixiando, alguien ha tenido la valentía de hacer una traqueotomía, ¿no? El paciente, porque se está asfixiando, se ha parado arriba y le hace una traqueotomía y entra aire y el paciente sobrevive. Después ya lo tendrán que poner antibióticos. Pero son momentos en los que tú tienes que decidir entre salvar la vida o quedarte ahí, digamos, cruzado, ¿no? Entonces, hay mecanismos que nos contrarregulan y causan la atenuación del dolor. Y esto es la forma de cómo estimulamos. Entonces, hay ciertas partes del cerebro que si nosotros estimulamos, podemos liberar endorfinas, ¿no? Endomorfinas, etcétera, que van a atenuar el dolor. Entonces, han estimulado ciertas áreas del cerebro que están en el hipotálamo, está en la sustancia reticular, que si estimulan, se liberan endorfinas, grandes endorfinas que van a disminuir el dolor, y esto sería suficiente como para poder causar una analgesia, digamos, ¿no? Hay áreas del cerebro que si son estimuladas, nosotros tenemos nuestro mismo mecanismo de opioides endógenos. Estos opioides endógenos son los que van a actuar sobre los receptores opioides y van a causar atenuación del dolor. Todos los opioides actúan sobre receptores, que son receptores opioides. Hay el mu, el kappa. ¿Han hecho opioides hoy día? Sí. Ya. Los opioides, su acción es, su mecanismo de acción es sobre receptores. Mu, kappa y el otro es delta. O sea, el responsable de la analgesia en los opioides, ¿qué cosa es? ¿El receptor? Mu. ¿Qué tipo? ¿Mu 1 o Mu 2? Mu 1. Entonces, pregunta de examen. El responsable de la analgesia, o del efecto de analgesia de los opioides es el receptor Mu 1. Y el responsable de los efectos adversos de los opioides es el Mu 2. Es decir, nosotros tenemos receptores opioides en el cerebro, en la médula, en algunos sitios, en el periférico. Y los opioides endógenos que acabamos de liberar van y actúan sobre esos receptores, Mu, kappa y delta, y atenúan el dolor. Pero el que está directamente el responsable de la analgesia es el Mu 1. El Mu 1, ¿ya? Si nosotros damos demasiados opioides, por ejemplo, si ella se quiere matar y toma 30 opioides o 40 o 50, va a saturar todos sus receptores, ¿verdad? Todos los Mu 1, 2, los kappa 1, 2, los delta 1, 2, 3, todo lo va a saturar. Entonces, ¿cuál es el efecto máximo de un opioide? Lo peor, depresión respiratoria. Entonces, probablemente ella vaya a hacer depresión respiratoria. No solamente va a calmar su dolor, con esa cantidad de pastillas se puede morir, ¿verdad? Entonces va a causar depresión respiratoria. El efecto adverso
más importante de los opioides, o sea, el peor de todo, el que puede ser fatal, es la depresión respiratoria. ¿Cuál de estos receptores está involucrado en la depresión respiratoria? El MU2. El MU1 está relacionado a la analgesia, o sea, te va a causar el efecto analgésico. Cuando de todos estos, el principal es el MU1 para el efecto analgésico. Y para la depresión respiratoria, el principal va a ser el MU2. ¿Ya? Entonces son preguntas de examen. MU2 siempre lo vamos a relacionar al efecto tóxico, depresión, al efecto adverso de la depresión respiratoria, y el MU1 al efecto analgésico. Los AINES no actúan sobre receptores, ¿no? Los AINES actúan sobre enzimas, chicos, lo he repetido otra vez, enzimas. Los AINES actúan sobre enzimas. Ciclo oxigenasa, ya no se confunda. AINES actúan sobre enzimas, ciclooxigenasa. Opioides actúan sobre receptores. Recuerda que al inicio vimos las dianas terapéuticas y dijimos, las principales dianas terapéuticas son receptores, enzimas, canales iónicos, transportadores, todo eso, ¿no? Los principales son enzimas y receptores, son el 50% de ellos. El resto es una partecita, pero la mayoría son esos dos. Entonces acá estamos viendo que para la analgesia algunos actúan en receptores, como los opioides, y algunos actúan en enzimas, como los AINES que actúan sobre la ciclooxigenasa. Entonces ya sabemos que también hay el mecanismo de modulación o de nocicepción, ¿no? Se modula el dolor, va modulando, disminuye el dolor gracias a estos opioides endógenos que nosotros liberamos. ¿Cuáles son? Endorfinas, endorfinas, etc. Entonces acá ha hablado toda la cadena: transmisión, transducción. La transducción cuando se convierte el estímulo físico químico en químico, físico o en químico, ¿no? La transmisión, transducción, la transmisión por la parte de la vía la vía espinal talámica, porque el tálamo y ya la corteza se hace consciente el dolor y regresa automáticamente, y donde ahí también se va a modular el dolor. Al regresar se va a modular el dolor, disminuir el dolor, la intensidad del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está relacionado a todos estos opioides endógenos, etcétera, etcétera. Y son sensibilizados acá para el dolor por estos mediadores endógenos que lo tenemos, ¿no? Entre ellos también está el potasio, el hidrógeno, la histamina, la serotonina, la lecitina, la fosfonadina y sustancia P, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahí vamos a tratar de disminuir. En dolores agudos y en dolores crónicos podemos utilizar AINES o opioides, ¿no? Pero los AINES se utilizan en dolores muy bajos, muy débiles. Cuando ustedes tienen dolor, realmente toman un antiinflamatorio de primera indicación, ¿no? Si el dolor es muy intenso, dolores moderados a severos, el AINE no va a hacer nada, no va a tener un efecto, entonces hay que usar opioides. Y el opioide moderado que se puede usar en la escala del dolor es el tramadol. ¿Sí? El tramadol es muy fuerte, pero es moderado su dolor comparado en la escalera, porque hay analgésicos muy potentes. Por ejemplo, una morfina, ¿no? Se da para dolores oncológicos, ¿no? Entonces, un fentanilo se da para pacientes que están en estadios terminales y quieren morir nomás, ¿ya? Quieren dormir, entonces le ponen fentanilo. O el carfentanilo, que es 10.000 veces más potente que la morfina. El fentanilo ya es 100 veces más potente que la morfina. Y el carfentanilo es 10.000 veces más potente que la morfina. O sea, son pacientes que no pueden tolerar diarias, no tienen ningún despiertan y te duelen, entonces van a dormir, ¿no? Claro, tienen cáncer terminal, entonces esos pacientes son los que en Europa piden la eutanasia, ¿no? Ponen intento vital, quieren morir, ¿no? Se piden su familia, de modo, porque eso es un sufrimiento para él y para su familia, o sea, no hay forma de poder controlar el dolor. Quizás con el tiempo vienen a mejorar esto, ¿no? Porque se está tratando de poner electrodos en esos sitios para liberar estas endorfinas y poder atenuar el dolor. Yo creo que eso sí es factible porque existe una operación en la cual es al Parkinson, le voy a tener un video que en la Almena hace ya varios años, ya debe ser ya 7 años aproximadamente, hicieron una operación a un paciente con Parkinson que era imposible la vida de él, y le pusieron electrodos en la zona de la sustancia negra para que puedan liberar la dopamina, ¿no? Entonces son estímulos, son pequeños electrodos que hay para que te estimulen, ¿no? Como unos pequeños marcapasos para la liberación de esta sustancia.
Si logran colocar, por ejemplo, electrodos en las zonas de la sustancia periacueductal, por ejemplo, donde liberan el tronco encefálico, que libere estas cetoquinas permanentemente, probablemente estos pacientes tendrían un mejor destino y podrían vivir, tener una vida más tranquila, una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es factible porque se han estado ensayando. Ya del año 60, si eso demuestra, yo creo que dentro de poco podrían lograr eso, porque la medicina, dentro de los próximos 5 años, cuando sea médico, va a ser sorprendente, ¿no? Yo ya voy a quedar en mi caso porque voy a hablar, porque va a ser otra medicina, la medicina molecular y todo eso, y donde la parte tecnológica va a tener mucho que ver. La parte tecnológica va a tener mucho que ver porque está influenciando mucho en la parte diagnóstica y yo creo que también en el tratamiento. Muy bien, y acá vayamos eso de después acá al ácido etiónico. Si nosotros vemos que esto es la célula y dijimos que en todas las células existe la fosfolipasa 2 y esto es el fosfolípido de membrana, de la membrana tenemos una membrana celular y está rodeada por el fosfolípido de membrana. Cuando existe una lesión de ese fosfolípido de membrana se va a liberar por la fosfolipasa 2. ¿Qué cosa se libera? El ácido etiónico, ¿no? Siempre, en todo proceso inflamatorio. El ácido etiónico, sobre eso van a actuar dos enzimas que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa, chicos, es la vía de las prostaglandinas. Sí, aprendan así. La vía de la ciclooxigenasa es la vía de las prostaglandinas. Y la vía de la lipoxigenasa es la vía de los leucotrienos. ¿Sí? Son dos vías. ¿Ya? Ciclooxigenasa, prostaglandinas y lipoxigenasa, leucotrienos. En la ciclooxigenasa, acá está esto de aquí, ciclooxigenasa. En la ciclooxigenasa tenemos la 3, que solamente el paracetamol es la que se asocia a la 3. Entonces, pregunta de examen, el paracetamol es el que inhibe a la 3. La 3 es también constitutiva y se encuentra a nivel del sistema nervioso central, en los vasos sanguíneos del plexo corredeo. La 3 se relaciona al paracetamol. Tiene acción solamente analgésica, antipirética, no tiene acción antiinflamatoria. La COX-1 y la COX-2. O vamos en orden, la 1, la 2 y la 3. Allá está el paracetamol. La 1 está relacionada, ambas están, o todas están relacionadas a prostaglandinas, ¿ya? Todos van a producir prostaglandina. Pero en la 1, la cantidad de prostaglandina que se produce es menos y generalmente las funciones son prostaglandina I2, E2 y F2 principalmente. La I2 y la E2 son vasoconstrictores, no, dilatadores, porque el proceso inflamatorio está relacionado a la vasodilatación. Si este vaso se dilata, aumenta la permeabilidad, ¿verdad? Y aumentar la permeabilidad, si esto es así contraído, al dilatarse va a aumentar la permeabilidad y va a haber un exudado, un trasudado, y eso genera edema, ¿no? Todos los signos antiinflamatorios. Si se dilata la arteria, va a causar rubor, se pone rojo, va a causar transudación y eso causa hinchazón. Y ese hinchazón, cuando presiona, causa dolor de la raíz nerviosa. Entonces ya tenemos rubor y se pone caliente, ¿no? Calor, tumor, hinchazón y dolor por la presión de las filas de las terminaciones nerviosas. Y la limitación funcional que explicaron por ahí porque se relaciona también. Si un paciente está con la pierna hinchada o le duele, de hecho va a caminar con dificultad. O si a mí me duele el brazo, voy a caminar con dificultad, ¿no? Con el brazo encogido. De todas maneras te limita, hay una limitación funcional. Son los signos de la inflamación. Entonces, en la COX-1 se produce estas prostaglandinas, pero además en la COX-1, chicos, no se olviden, estamos acá en la COX-1, se produce tromboxano. Y el tromboxano, que es nuestra amiga León, Lucía, ese tromboxano es un agregante plaquetario. El agregante plaquetario, el tromboxano, además de ser agregante plaquetario, es vasoconstrictor. Cuando existe una hemorragia, el vaso lo primero que hace es se contrae. Si existe un sangrado, la primera reacción del vaso sanguíneo es contraerse. Y eso lo van a repetir cuando lleguen a ver anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Hay una lesión del vaso sanguíneo, está sangrando y se contrae, para poder disminuir el sangrado. El siguiente paso es adhesión plaquetaria. Y el tercer paso, ¿cuál es?
agregación plaquetaria. Una cosa es adhesión y otra cosa es agregación, ¿sí? Adhesión es inmediata. Ustedes como si estuvieran adheridos a la clase, pero ustedes del grupo de la tarde, pero el grupo tercero se ha agregado, ¿no? El que quedaba se ha agregado. Entonces, agregación viene después de la adhesión. Primero es adhesión y después viene agregación. Pero para la agregación necesitamos el tromboxano. Si no hay tromboxano, no va a haber agregación, porque la que causa agregación plaquetaria es el tromboxano. Por eso la aspirina. Y ahí vamos a ver. En el segundo, acá, también se produce prostaglandina, porque toda esta vía de prostaglandina, pero en mayor cantidad, se produce en mayor cantidad, de manera que van a sensibilizar a los nociceptores ahí. Con esa mayor producción, sensibilizan a todos esos nociceptores que hemos explicado, estamos bañados en motores, les hace más susceptible a captar el dolor. Entonces el paciente va a percibir el dolor y lo va a manifestar, va a ser consciente y lo va a manifestar. Ellos los hacen más, amplificar la sensibilidad por el dolor, las prostaglandinas. No causan dolor directamente, sino que hacen más susceptible a los nociceptores a la acción del dolor, ¿ya? Pero además, en la COX-2 se produce una prostaglandina que se llama I2, que es la prostaciclina. La prostaciclina, a diferencia del tromboxano, que es ella, es vasodilatadora y es antiagregante plaquetaria. El tromboxano era vasoconstrictor porque va a tratar de atenuar la hemorragia y es agregante plaquetario porque quiere que se pare la hemorragia, ya quiere controlar la hemorragia. Pero la prostaciclina es todo lo contrario. Al contrario, es vasodilatador y es antiagregante plaquetario. No permite de que el sangrado pueda parar. Entonces, antiagregante plaquetario. Es todo lo contrario del tromboxano. Entonces, hay un equilibrio en el organismo. Nosotros tenemos el tromboxano acá en este lado y acá tenemos la prostaciclina. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, vamos a tener problemas. Se rompe este lado o se rompe este lado, vamos a tener problemas. Si yo doy aspirina a dosis de cualquier AINE, el AINE bloquea todo esto, ¿verdad? Todo lo que es la COX bloquea el AINE, ¿verdad? No se produce ni COX-1 ni COX-2. En la COX-1 lo que me olvidaba es que estas prostaglandinas son protectoras gástricas porque producen moco, producen bicarbonato. Por ejemplo, la E2 y la F2 son protectoras gástricas, ¿no? Son protectoras gástricas. Pero además también las dos producen contracción uterina y pueden inducir el aborto. En la 1. En la COX-1 se producen también prostaglandinas protectoras gástricas. En la 1. En la 1 se produce tromboxano y prostaglandinas protectoras gástricas. La E2 y la F2, ¿cierto? Pero además también los dos son contractores uterinos. Y uno de ellos, la E2, se llama misoprostol, por ejemplo. Y el misoprostol se daba para la gastritis. Se comenzó a dar para la gastritis, el misoprostol. Pero ahora, como produce contracción uterina y causaba aborto, por ejemplo, a las personas que le daban para la gastritis comenzaron a perder a los bebés y entonces por ahí comenzaron a los malos profesionales a decir, oye, si lo empleamos para inducir el aborto a algunas personas que no desean, y comenzaron a emplear. Ahora el misoprostol se utiliza más para eso que para otra cosa. Los ginecólogos, las obstetras, sobre todo los obstetras, utilizan eso, ¿no? Por eso ustedes ven ahí cartelitos que dice, si les retrasó su regla, lo solucionamos en un segundo. Ya, muchos de esos, si la policía tuviera, digamos, si tuviera realmente ganas de poder solucionar los problemas, lo hiciera, ¿no? Porque el delincuente está poniendo aviso, ¿no? Claro, su número y todo eso, o sea, no es tan complicado poder hacer cuando hay voluntad, ¿no? Pero realmente como es un problema, a nadie le interesa, entonces las cosas siguen. Pero lo utilizan más para eso, como abortivo. También se puede emplear como abortivo en casos terapéuticos, y lo emplean en los hospitales. Cuando usted vaya, ven que le ponen misoprostol en óvulos, en la parte del cuello uterino para que madure el cuello. Realmente el cuello uterino, cuando usted haga tacto, más o menos mide 2-3 centímetros y es duro, ¿no? Como si estuvieran palpando la cartílago de la nariz, y es así más o menos 3 centímetros, y eso tiene que madurar y tiene que adelgazarse, así se llama incorporación. De eso de 3 centímetros, cuando la mamá va a dar a luz ya, primero se incorpora,
Incorporarse se adelgaza. Y luego de que se adelgaza, se dilata. Para que se dilate tiene que adelgazarse, no se puede dilatar Por eso. así por eso, es imposible. Entonces, si no se incorpora, así que ya saben qué es incorporación, y luego se dilata hasta el tamaño del cráneo del bebé. Wow. Que son, claro, mínimo de 11, 10 a 11 y ahí ya pujando sale, ¿no? Entonces, tiene que estar bien dilatado porque si no está dilatado y tú le haces pujar, sangra, porque va a romper eso. Imagínate que esté ahí nomás, va a romper el cuello uterino. Y una ruptura del cuello uterino es sangra, pero tremendo. Entonces tiene que dilatarse, muchos se lo van a aprender cuando lleguen a la parte final de obstetricia o ginecología, gineco-obstetricia. Entonces, esa causa las prostaglandinas que están en la COX-1. En la 2 están más relacionados a la inflamación, al dolor, ¿sí? Entonces, los científicos decían, si damos AINES, bloquean los dos, calman el dolor, pero también disminuyen la protección gástrica, porque bloquean la 1 también. Y si bloquean la 1, ya no hay protección gástrica porque las prostaglandinas protectoras ya no se van a producir. Entonces, por eso cuando tomas un AINE, te calma el dolor, pero también te causa gastritis, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la causa de la gastritis, porque está bloqueando la COX-1. No es que te bloquea ambas, pero los científicos comenzaron a decir, pero ¿por qué no nada más bloqueamos acá? ¿Por qué no dejamos de bloquear ahí? Y ahí es donde nacen los COSIP, los inhibidores de la COX-2, selectivos se llaman. ¿Selectivos por qué? Porque solamente se encargan de bloquear acá, inhiben esta COX, ya no llega a la 1. Pero ¿qué pasaba? En 2000 sale al mercado este medicamento, muy buenos analgésicos, pero tenían problemas. Inhibían acá la COX-2. Si yo tenía la prostaglandina, acá tromboxana y acá la prostaciclina, y cuando yo bloqueaba estas dos, ya no había prostaciclina, o sea, ya no había antiagregante plaquetario, ¿cierto? Quedaba el tromboxano, al tromboxano no lo inhibía. Entonces, si el tromboxano quedaba solo, ¿qué era el tromboxano? Un agregante plaquetario. Entonces, si ese agregante plaquetario, ¿qué va a formar la agregación plaquetaria? Trombo, un coágulo, ¿no? El agregante plaquetario forma trombo, un coágulo, porque ya no hay la otra contraparte. El antiagregante ya desapareció. Cuando había un equilibrio, había un control ahí. Entonces ese control se ha perdido, porque yo he bloqueado esto. Me ha calmado el dolor muy bien, pero además he perdido un aliado que era la antiagregación plaquetaria y me he quedado con el tromboxano. El tromboxano me va a causar émbolos, trombos. Y estos trombos van a viajar por la coronaria y me van a causar un infarto. Estos émbolos van a viajar por la cerebral y me van a causar un TCV. Entonces comenzaban a morir los pacientes de problemas cardíacos y de derrames, ¿no? de los accidentes cerebrovasculares, trombos. Eso fue el problema, no me causaba gastritis. Los AINES te causan gastritis y te calman el dolor. Los COSIP calman el dolor muy bien, mejor que los AINES, pero no te causaban gastritis. Entonces los pacientes se morían de infarto. Y es así que en 2004, en 2004 en Estados Unidos y Europa ya no lo venden, saca el mercado y en el Perú se sigue vendiendo, imagínense. El Perú siempre es así, hasta el 2008. El 2008 recién sale de mercado porque ya uno de que ya no se producía mucho, ya la presión extranjera y todo, la OMS y todo, y sale del mercado, ¿no? Entonces, pero esa es la parte lamentable de que cuántas personas de 2004 a 2008 que sabiendo de que ya había problemas se sigue vendiendo, ¿no? Y nadie decía nada, ni el Ministerio de Salud, ni el Colegio Médico, porque de por medio hay intereses, pues. Los intereses no son baratos, supongo, ¿no? Pero esas cosas suceden, pero a nadie le importa después que tu familiar esté tomando eso y se pueda ver pueda pasar. Ya pusieron de que los pacientes que tienen riesgos cardiovasculares, los pacientes que tienen algún problema de coagulación no pueden tomar estos medicamentos. En el mercado existen todavía dos, el Celecoxib, que fue uno de los primeros, y existe el Heterocoxib, que es el Arcoxia, que está relacionado al Rofecoxib de la misma familia, al Rofecoxib, y lo bueno es que no se receta mucho, algunos todavía lo siguen recetando. En personas jóvenes no habría muchos problemas, ¿no? Pero en las personas ya mayores, en las personas con problemas cardiovasculares, en los problemas diabéticos, en las personas que tienen varices, en los obesos, donde tienen mayor riesgo de hacer coágulos,
en ellos habría que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, los medicamentos se deben recetar, pero realmente con bastante criterio. Como decía, si yo administro un analgésico, tampoco puedo administrar electrónicamente, como han dicho sus compañeros. Solamente se administra por el tiempo que tiene el dolor y buscar la causa del dolor. Si él tiene dolor, le tengo que preguntar, tengo que averiguar cuál es la probable causa. Porque toda la vida no le voy a estar dando el analgésico, ¿verdad? Tengo que averiguar la causa para poder controlar la causa. El analgésico me ayuda en ese momento de gran dolor. Si el dolor es muy intenso, si lo puedo controlar, mejor no tomo. Pero si me duele mucho, entonces lo voy a tomar, pero busco la causa del dolor. Si es una fractura, pues tengo que solucionar la fractura. Si es un esguince, tengo que solucionar el esguince. El analgésico no me va a solucionar eso. ¿No es cierto? Entonces tengo que buscar la causa para poder mejorar eso. Entonces hay que tener. Y otra cosa, como decía su compañera o alguien, no debemos combinar los corticoides con los AINES. Muchos combinan. Y es magnífico para el dolor. Te quita el dolor espectacularmente. Pero ¿qué estamos haciendo? Es una bomba de tiempo. Y muchos son diabéticos, hipertensos y todo eso. Entonces, los AINES, los corticoides, te suben la presión y te pueden causar problemas. Te suben la glucosa, ¿no? Los corticoides te van a subir la glucosa. Entonces, te pueden valorar ambos el riñón y el renal. El paciente con diabetes ya tiene su problema renal por la nefropatía diabética. El paciente hipertenso tiene su problema renal por la nefropatía hipertensiva. Y además, el paciente tiene más de 55 años, por la edad ya tiene un deterioro del riñón. Los glomérulos con el tiempo van desapareciendo. Ya no existe ese 100% que tienen ustedes. Con el tiempo se van muriendo las células. Así como la piel se envejece, los órganos también envejecen. El hígado se reduce y las enzimas hepáticas que nos ayudan a metabolizar también se reducen. Entonces un medicamento puede ser más tóxico, se acumula. Y encima el glomérulo filtra menos, porque los glomérulos van desapareciendo. En una persona normal, que envejece normalmente, sana, encima un diabético, encima un hipertenso, y el diabético no toma 2 pastillas, toma múltiples pastillas. Y algunos son diabéticos e hipertensos. Y encima le voy a poner diclofenaco con dexametasona, nada más porque calma muy bien el dolor. Entonces me parece que eso sí es bastante dañino y ojalá que con el tiempo eso ya no se dé, ¿no? Algunas combinaciones podrían darse en algunos casos muy especiales. Corticoides son muy buenos, pero son casos contados donde yo debo usarle una vez, 2 veces o 3 veces máximo, ¿sí? Seguido, ¿verdad? Porque te ayuda bastante, te puede salvar la vida los corticoides, pero son cosas puntuales, pero no para usarlo siempre. Uno ve en el consultorio pacientes con Cushing por el uso y abuso de corticoides y ya no puedes hacer nada, ya el paciente ya está con el daño, tienen estrías porque comienzan a atrofiar la parte de la piel, hasta lesiones tipo acné, ¿no? Comienzan a tener obesidad centrípeta, las miembros, las extremidades se adelgazan por causa de alteración de metabolismo tanto proteico, grasa y carbohidratos, ¿no? Entonces, esta vía, chicos, hay que aprenderla. Por acá en útero era lo que dije, la contracción uterina de las prostaglandinas C2 y F2, está relacionado al aborto. La agregación plaquetaria, no se olvide. Y los AINES están contraindicados en el asma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo bloqueo la vía de la ciclooxigenasa, como el ácido araquidónico tiene 2 vías, ciclooxigenasa y lipoxigenasa, si yo bloqueo esta vía, toda la cascada del ácido araquidónico va a sintetizar más leucotrienos. Y los leucotrienos jóvenes son más broncoconstrictores. Y entonces el paciente asmático puede desencadenar una crisis. ¿Sí? Los leucotrienos son muchísimo más broncoconstrictores que la histamina. ¿Sí? Y de los que están relacionados al asma, ya lo vamos a repetir esto, los leucotrienos son, acuérdense jóvenes, B4, C4, E4, T4 y E4, así en orden, B, C, D y E, todos 4, 4, 4. La B4 está relacionado al EPOC, la B4, la primera, no está relacionada al asma. ¿Ya? Por ahí de repente no sé si me pregunten. Es en ese orden: B4, B, C, D, E, todos 4, 4, 4. La B4 relacionado al asma, ¿por qué? Al EPOC, perdón, porque atrae neutrófilos. Entonces el paciente con EPOC va a tener una expectoración amarilla, verdosa y todo eso, ¿no? Atrae neutrófilos, quimiotaxia neutrófilos. Pero la C4, D y E4 son más broncoconstrictores.
constrictores, está relacionado al asma. Entonces, B4 relacionado al EPOC y C, D y E4 relacionado al asma, ¿ya? Entonces, no vayan a poner ahí que son los neutrinos, están relacionados al asma, y es así, ¿ya? Entonces, el asma solamente es C, D y E. Y el EPOC, la B. La B, ¿ya? ¿Qué más acá? Se entendió eso de los COSIP, ¿no? ¿Por qué no debemos dar? ¿Por qué no debemos abusar de esto y todo eso? La aspirina está relacionado con el síndrome de Rey y vamos a buscar por qué. En el ducto arterioso, el principal está relacionado también a aspirina, pero a indometacina. Algunos le dan como tratamiento cuando un niño nace y tiene persistencia de este ducto, porque ya debe cerrarse, cuando uno nace debe cerrarse, le dan indometacina como tratamiento. No es tan eficaz, aspirina también la da uno, pero la indometacina es la más indicada. No es tan eficaz, pero forma parte del tratamiento. Antes lo usaban mucho más, ahora ya en la parte quirúrgica. Pero ahora, si le dan en el embarazo, lo que produce es el cierre precoz. Durante la vida en el útero debe estar abierto el ductus. Cuando nace debe cerrarse. Si tú le das antes el AINE, lo va a cerrar antes y a veces causa problemas. Y si esto persiste, algunos nacen prematuros y persiste, algunos le dan como tratamiento para que cierre el ductus arterioso. Tiene que ver mucho en las prostaglandinas. Entonces vamos a buscar, ustedes chicos van a buscar eso, ¿no? Los de acá. ¿Quién es ducto arterioso? Ustedes, ¿no? Ustedes, ducto arterioso. Ahí cáncer de colon, ducto arterioso, ustedes, síndrome de Rey. Ustedes dos. ¿Ya? No se olviden, síndrome de Rey. Para la próxima nos explican bien detallado esto de acá. Y sobre el cáncer de colon que su compañera ha dado una introducción. Van a ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo? La fija. El único AINE que causa inhibición irreversible, ¿verdad? Irreversible. Los otros AINES, inhibición reversible. Si yo a Lucía, escuchen esto, le doy aspirina hoy día. Primero le puedo dar aspirina en dosis antiinflamatoria analgésica, ¿no? Es de 500. Para que a ti te calme el dolor, si quieres tomar aspirina, tienes que tomar de 500. Para que te calme el dolor, te baje la fiebre y sea efecto antiinflamatorio. Pero si ella quiere tomar como antiinflamatorio nada más, no necesito darle 500. Suficiente con 100. ¿Sí? 100. ¿Por qué? Porque la aspirina dijimos que es un AINE y bloquea la COX, ¿verdad? Estas dos COX. Pero tiene mayor afinidad por la 1 que la 2. 100 veces más afinidad por la 1 que por la 2. De manera que si yo bajo la dosis de 500 a 100, o incluso a menos, 80, 75, va a seguir teniendo afinidad por la 1 y va a perder la afinidad por la 2. Entonces, la aspirina a dosis baja de 100 pierde el efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. No tiene, porque ya no actúa sobre la 2. Solamente va a actuar sobre la 1. De todos los AINES, la aspirina tiene mayor afinidad por la 1 que por la 2. De manera que si yo con 500 bloqueo ambas, con 100, bajando la dosis, solamente va a actuar sobre la 1. Ya no va a actuar sobre la 2. ¿Sí? Va a perder la sensibilidad por la 2. Va a actuar sobre la 1 nada más. Entonces, la aspirina ya no, a dosis de 100 no calma el dolor, no baja la fiebre ni tiene efecto antiinflamatorio, solamente tiene efecto antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque en la 1 va a bloquear el tromboxano A2. Y el tromboxano A2, ¿qué cosa es? Un agregante. Y al bloquearlo, la aspirina se convierte en un antiagregante, porque es todo lo contrario, lo bloquea, hace que no se sintetice tromboxano. La aspirina, al bloquear la 1, impide que el tromboxano se siga sintetizando. Entonces, el tromboxano, como es un agregante, la aspirina se convierte en un antiagregante plaquetario. De manera que si a Lucía yo hoy día le doy 100 miligramos de aspirina, el 90% de todos sus COX, digo el 90% porque podría decir el 100% también, muy bien, ya pongamos que el 100% los libros dicen 90, 90% le voy a explicar ahí la diferencia. 90% de sus COX en las plaquetas o en sus células se van a bloquear, definitivamente. Pero la COX existe en el macrófago, en el monocito, existe en las células gástricas, existe en las plaquetas y en el riñón.
ahí existe la COX-1, ¿sí? Esta enzima existe en esas células, en el monocito, macrófago, en las plaquetas, en las células gástricas para producir moco, y también está la COX en el riñón. Entonces, en las otras células, como son células, un número de células, pueden resintetizarse, porque tienen mitocondrias. Si se bloquea hoy día, a las 24 horas se pueden resintetizar otras veces las enzimas y seguir produciendo. Ya no tienen la acción de la aspirina. Pero, ¿qué pasa en la plaqueta? ¿La plaqueta es una célula? No es una célula. Las plaquetas son fragmentos de células, son pedazos de células. La célula es un megacariocito que se ha partido en 1000 pedazos y esos pedacitos que han quedado son plaquetas, son fragmentos. Entonces las plaquetas no tienen mitocondria, no tienen células, no es una célula, no tiene mitocondria. No son capaces de resintetizar enzimas, no forman sus enzimas. Nacen de repente con enzimas, pero no resintetizan enzimas ya. Y una vez que están bloqueadas, van a quedar bloqueadas de por vida. ¿Y cuánto tiempo viven las plaquetas? De 7 a 10 días. Entonces, si yo le doy a Lucía hoy día una aspirina, voy a bloquear todos sus COX-1 de sus plaquetas de por vida. Sus plaquetas. ¿Y cuánto viven sus plaquetas? De 7 a 10 días. Entonces, en 7 a 10 días yo no lo puedo operar a ella. Porque si lo opero, va a sangrar. Porque no hay tromboxano. Recuerden que el tromboxano es un agregante plaquetario. Si yo ahorita le opero a ella, ya no va a haber agregación plaquetaria. Y si no hay agregación plaquetaria, va a sangrar. Va a haber se ruptura del vaso, porque le hemos cortado, hemos hecho un corte, hay sangrado, va a haber vasoconstricción, que hemos dicho normalmente, y va a haber adhesión plaquetaria, ¿no? La adhesión plaquetaria es algo transitorio muy débil, se va a romper nuevamente la arteria. Lo que hace más fijo al coágulo es de que se agregue las plaquetas, se consolide la fibrinógena y fibrina y el factor 13 pueda estabilizar la placa. Entonces, todos esos procesos necesitan de la activación del tromboxano como agregante plaquetario. ¿Sí? Entonces, a ella ya saben que no lo podemos operar en esos 7 días mínimo, de 7 a 10 días, porque el tiempo de vida media de las plaquetas, si no podía sangrar. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de por qué cuando ustedes vayan al hospital no lo puedan operar a alguien que está tomando aspirina, tiene que dejar de tomar y esperar ese tiempo para que recién se formen 10% diario de plaquetas, de nuevas plaquetas, para que no exista compromiso. Doctor, los que toman aspirina, los pacientes cardíacos, tienen riesgo de ser desangrados también. Claro que sí, independientemente de eso. Bueno, no tengo la clase. No sé qué va a preguntar la doctora. Esa clase es una doctora. Miren chicos, estudien.